¿Cuál es la razón que en el método de mallas, al aparecer alguna fuente de corriente dentro del sistema, es decir, dentro de la red lineal activa, cuál es la razón de que si hay fuentes de corriente sea inconsistente el sistema? ¿Por qué razón? Porque hay más incógnitas que ecuaciones. Por cada fuente de corriente que aparezca, ¿qué incógnita aparece? La caída de voltaje de esa fuente de corriente. Es correcto. Sería este término, ¿verdad? El voltaje de la fuente de corriente. Todo esto se debe a que si me dan una fuente de voltaje, me dan su voltaje, pero no su corriente. Y si me dan una fuente de corriente, me dan su corriente, pero no su voltaje. Total que al final de cuentas dicen, bueno, sería sencillo aplicar mallas si siempre aparecen puras fuentes de voltaje. Por supuesto que las fuentes aparentes o dependientes siempre son de voltaje. Decía yo, justamente los circuitos equivalentes transformados tipo serie contienen fuentes aparentes de voltaje. Ok. Dentro de la existencia de la aparición de una fuente de corriente, hay dos vertientes. Una, cuando exclusivamente pertenece a una sola malla. Y dos, cuando pertenece a dos mallas simultáneamente. En la primera quedará en función solamente de una corriente positiva o negativa. Y en la segunda ocasión, cuando aparezca la fuente perteneciendo a dos mallas simultáneamente, pues habrá una relación de corrientes JM y JN, las cuales pueden arrojar cuatro posibles diferentes ecuaciones. La primera cuando las dos sean positivas, la segunda cuando las dos sean negativas, hablo de números de incidencia de elementos respecto a malla, y cuando una sea positiva y otra negativa o viceversa. Son cuatro valores. ¿Eso lo entendieron? ¿No tienen dudas? En el primer caso solo se sustituye el valor de la corriente, que puede ser positiva o negativa, en función de la corriente de la fuente de corriente. Y para el segundo caso, cuando hay cuatro posibles valores, tendría yo que despejar alguna de las J's en función de las cuales quedó dicha ecuación y sustituir en el sistema de ecuaciones e implementar su solución ya siendo un sistema consistente. Muy bien. ¿No tienen preguntas en relación a ello? ¿No hay preguntas? ¿Sí? Jenny, Jessica, ¿no hay preguntas? No, profe. Muy bien. Muy bien. Pasamos a la siguiente parte, la impedancia propia de malla. Y explicamos que en este caso M es igual con N, siendo M y N mallas, K y L elementos. Y vimos que había dos casos. El primero, y dijimos que siempre salían términos positivos. A ver, Jesús, buen día. ¿Estás por ahí? Jesús, buen día. Sí, perdón, profe, aquí estoy. ¿Me puedes explicar por qué siempre salen positivos los términos que se contemplan con este término de impedancia propia de malla? ¿Por qué siempre son positivos? Sí, porque, bueno, ahí está en la fórmula, dice que está al cuadrado, y aunque al principio tengan que son como elementos negativos, al estar al cuadrado termina siendo positivo. Ok, o sea, el número de incidencia del elemento respecto a la malla puede ser o positivo o negativo. Ujú. Vamos al cuadrado según dice la ecuación, y ayer demostramos por qué está al cuadrado, ¿si te acuerdas? Esto es aplicándolo en la ecuación de impedancia de malla y particularizando cuando M igual con N, que se llama impedancia propia de malla, y K igual con L. Entonces, por eso sale positivo. Ok, gracias, Jesús. Sí, nada, profesor. El segundo término, ¿a qué se refiere? A ver, Luis Hernández Andrea. Luis Hernández Andrea, ¿me explicas el siguiente término? Por favor. Adelante.
Te escucho. Luisa Hernández, Andrea. Andrea Itzel. ¿No me escuchas? Creo que tienes problemas. ¿Ya estás? Bueno, ¿quién me quiere explicar el siguiente término? Por favor. ¿Nadie me explica el siguiente término? Es para acoplamientos, ¿no, profe? Impedancia que tienen las Sí. bobinas de la malla. A ver, Víctor Velázquez. Es la impedancia debido a los acoplamientos toques de la malla. ¿De la malla? No, acuérdate que ahora estamos en 2 mallas. Impedancia entre mallas. No es de la malla, es de 2 mallas. ¿A qué se refiere? ¿A qué elementos? ¿Estando en qué situación, Víctor? Que tenemos dos bobinas que están acopladas magnéticamente y una depende de la corriente de la malla opuesta. A ver, un poco más fuerte, por favor, más claro, porque no te escucho. Que las bobinas están acopladas magnéticamente y ¿Sí? en el caso del elemento mutuo depende del valor de la bobina 1 con respecto de la corriente opuesta y en caso contrario depende de la bobina 2 con la corriente 1. A ver si te entendí. Se refiere a casos. Número 1, M diferente de N, impedancia mutua entre mallas. K diferente de L, hay acoplamientos magnéticos. ¿Entre qué elementos? Es lo interesante saber. ¿Qué elementos? Elementos K y L, que ambos elementos se encuentren siendo comunes a las 2 mallas. En otras palabras, acoplamientos entre los elementos que analicé con el término inmediato anterior, que eran los elementos que estaban... Ah, no, ¿dónde estoy? Estoy acá. Estoy acá, ¿verdad? Sí, tienes razón. Impedancia propia de la malla. En el segundo caso, cuando los elementos están acoplados y están en la misma malla, elemento K y elemento L. Sí estamos en impedancia propia de malla, ¿verdad? Sí, ¿Sí o no? profe. Sí. Ok, Sí, profe. entonces los dos elementos K y L tienen que estar acoplados y metidos en la misma malla. Es decir, efectivamente, los términos que consideramos en el caso anterior, acoplamientos entre ellos, K y L. 2 veces, porque están bajo las mismas condiciones eléctricas y magnéticas, y entonces puedo asegurar que viene de ida y de regreso, hay voltaje inducido de K a L como de L a K. Y entonces te dice que es 2 veces. Se demuestra hacer el desarrollo de una suma, de la otra suma, y considerando que ZKL es igual con ZLK. Sale. Siguiente caso, M diferente de N. Impedancia mutua entre mallas. Impedancia mutua. M diferente de N y K igual con L. ¿Qué elementos contemplo? ¿Quién me explica este término? Vamos a regalar puntos. Medio punto al que me explique este término. ¿Quién me lo quiere decir? A ver. ¿Es el elemento que está entre las 2 mallas? Es el elemento que es común a las 2 mallas, efectivamente. Y tengo que relacionar el elemento K con la malla M y al elemento K con la malla N. Aquí hay un error. Aquí debe de ser K, por favor. Le cambian. Esto no es L, es K. ¿Ok? Porque K es igual con L. Me di cuenta hace un rato con el otro grupo. K con M, K con N. Relaciono al mismo elemento K con la malla M y con la malla N. De tal forma que en lugar de ser de 2 sumas, es una sola suma. Y relaciono con la primera malla y relaciono con la segunda. El producto me da el signo que le corresponde. ¿Ok? Esa es impedancia mutua y como dijo su compañera, efectivamente son elementos que son comunes a las 2 mallas. Se dice que están en la pared que separa las 2 mallas, en el elemento esencial, y ahí tomo, sin importar si tienen o no acoplamiento, tomo cada uno de los elementos en forma individual, elemento K, repito, aquí me lo corrigen por favor, K con M, K con N.
Es el caso de M diferente de N, impedancia mutua entre mallas, y el primer caso K igual con L. ¿Ok? Siguiente término. Impedancia sigue siendo impedancia mutua entre mallas. Pero ahora es M diferente de N, K diferente de L. Es decir, existen todas las Ks, existen todas las Ls, todas las Ms, todas las Ns. Y esta era la ecuación que les mencionaba yo, que corresponde a esta ecuación de impedancia de malla. Particularmente, cae dentro de impedancia mutua entre mallas cuando K diferente de L. Tomo una sumatoria, tomo la otra, y por eso es que es 2 veces. Nunca es 0 el número de incidencia, dado que los dos elementos tienen que pertenecer simultáneamente a las dos mallas, tanto a M como a N. Nunca es 0 el número de incidencia, siempre tiene un posible valor, o positivo o negativo, ¿correcto? Y es 2 veces. Por último, una sola vez, y lo mismo, M diferente de N, K diferente de L. ¿A qué caso se refiere? A toda la relación de acoplamientos magnéticos entre dos elementos K y L, que de una o de otra manera me relacionen a las dos mallas M y N, pero que no caigan en el caso anterior. Entonces, la ecuación es la misma, nada más que la diferencia es más menos una sola vez. Más menos una sola vez. Este término es continuación de esta ecuación. Las dos sumas sí, porque K diferente de L, M diferente de N. Todas las dos sumas con todos sus términos. Pero aquí en este caso en particular, una de las sumas va a ser 0. Seguramente recuerdan, es cuando un elemento pertenece a una malla, el otro pertenece a la otra. O uno pertenece a las dos y el otro a una de ellas, a la primera o a la segunda. O bien un caso donde un elemento esté en una parte componente o parte separada 1 y otro esté en otra componente o parte separada 2, que es el efecto de un transformador. Y lo único que relaciona una componente con la otra sea el acoplamiento magnético. En este caso relaciono con la primera malla el elemento K, al segundo elemento L con la malla N, y no tengo ningún problema, el producto es el signo que le corresponde. Cuando un elemento pertenece a una malla y el otro a la otra, pues relaciono el primero con la primera malla, el segundo con la segunda malla. Cuando un elemento pertenece a una sola malla y el otro a las dos mallas, pues sobra decir que el que pertenece a las dos mallas lo relaciono con la malla a la cual no pertenece el primero. Y el primero, pues con la primera malla. Caso en espejo, al revés, pues lo mismo, nada más que ahora el que está en medio y es para las dos, con la primera, y el otro que está en la segunda, pues con la segunda. Se acabó. Este es el tercer caso, es una sola vez, porque cuando lo haga en forma diferente, una de las relaciones de número de incidencia va a ser 0. Ejemplo, si un elemento pertenece a una malla y el otro a la otra, puedo relacionar al primero con la primera malla y al segundo con la segunda malla. Cuando lo haga al revés, el primer elemento con la segunda será 0. El segundo elemento con la primera será 0. Y así sucesivamente en los otros casos. Entonces queda una sola vez, una sola suma, y por eso es una vez nada más el término que corresponde a este tercer caso de impedancia mutua entre mallas, primero, segundo y tercero. Preguntas, jóvenes. Tengo entonces, pues, impedancia propia de malla, impedancia mutua entre mallas. Tengo ecuación canónica. Tengo inconsistencias. Tengo fuentes aparentes o dependientes de voltaje de bobina y capacitor. Y tengo las inconsistencias explicadas cuando aparecen fuentes de corriente en el caso de mallas o fuentes de voltaje en el caso de nodos. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Monse? ¿Monse Hernández? Ok. Entonces, observen ahora. Cuando ustedes van a empezar, pensemos que ya estamos en el examen y van a empezar a resolver un problema por método de mallas. ¿Cuándo es exigencia aplicar método de mallas en Laplace? Cuando vea yo acoplamientos magnéticos. Ya no hay otra. Cuando hay acoplamientos no puedo aplicar divisores de voltaje ni de corriente.
No puedo aplicar otro método porque no contempla los acoplamientos. Necesariamente tengo que aplicar método de la corriente circulante de malla si son configuraciones serie o método de nodos si son configuraciones en agrupación tipo paralelo, con sus circuitos equivalentes transformados respectivos para serie y para paralelo, los cuales ya vimos. Y llegamos a las dos ecuaciones importantes. Voltaje para configuración serie, corriente para configuración paralelo. Ok. Vamos a pensar que ya detectaron que se va a aplicar mallas. Antes que nada, tienen que agrupar sus elementos y clasificarlos por cajones de impedancia. Y a cada cajón de impedancia se le va a llamar impedancia propia de elemento en Laplace. Y esto lo contempla esta ecuación. Si es una configuración serie, indudablemente que es una suma de impedancias parciales, sin que se repita ninguno de los elementos en cada agrupación. Esto ya saben que es una limitante. La impedancia propia del primer elemento, ZK, K, que puede ser el Z11 o el Z22 o el Z33, o simplemente el Z1, Z2, Z3, será su resistencia 1, su capacitor 1, su inductancia 1. Expresado en Laplace, su impedancia de la resistencia es RK, la impedancia del capacitor es 1 en SCK, la impedancia de la bobina es SLK, K. Y hago mi listado. Hagan de cuenta. Ponen un listado y ponen ZK, K de S, ponen esta ecuación y abajo ponen el Z1 vale tanto, el Z2, el Z3, el Z4, todo en Laplace, sustituyendo los valores de resistencia, de capacitor y de bobina. ¿Queda claro eso? Es el primer paso. Cajones de impedancia en Laplace, de impedancia propia de elemento. Si hay acoplamientos, me voy a la impedancia mutua entre elementos en Laplace. La impedancia mutua, su ecuación, ZKL, S por LKL. Repito, ZKL de S, impedancia mutua en Laplace, de dos elementos acoplados magnéticamente, S por LKL. Pregunto, ¿de qué depende de que este término de esta ecuación sea positivo o negativo? Físicamente hablando, ¿qué debo de tomar en cuenta para decidir si esta impedancia mutua entre elementos fue positiva o negativa? ¿De qué depende? De sus marcas de polaridad. Otra vez más fuerte, por favor. De sus marcas de polaridad. De sus marcas de polaridad, ¿y qué más? Y de su Más sentido fuerte, por de favor. su sentido de corriente. Su sentido de cada elemento. Ajá. Exactamente debería de ser el sentido de cómo circula la corriente a través de él. ¿Ok? Entonces, ahí se dice que LKL puede ser o positiva o negativa. ¿Cuándo es positiva, Jenny? Cuando ambas entran por la marca o cuando ambas salen por la marca. Correcto. ¿Y cuándo son negativas? Cuando una entra y cuando la otra sale, o cuando la otra sale y la otra entra. O viceversa, correcto. Entonces ahí tengo 4 posibilidades. Que sea positiva, positiva o negativa, negativa. Ahí tengo que agregar, vamos a pensar que estoy calculando el Z12. Sería SL12. Tengo que checar si L12 fue mayor que 0 o menor que 0. Si es mayor, lo dejo positivo. Si es menor, le pongo un signo negativo. Es el primer posible cambio que se da en el método de mallas. Se debe a marcas de polaridad y sentidos de elementos. ¿Hay otros posibles cambios de signo? Sí. Sí los hay. ¿En dónde? En el cálculo de las impedancias propias de malla cuando hay acoplamiento, K diferente de L, o en el caso de impedancia mutua entre mallas, cuando K diferente de L y haya acoplamiento en este término y en este otro. ¿Por qué? Porque aquí K con M y L con M puede ser o positivo o negativo. Si esto es positivo, positivo me da más por más. Si es negativo, negativo, menos por menos me da más. Si es positivo, negativo, negativo, positivo, me da más por menos o menos por más. Lo cual implica que esto me puede salir o positivo o negativo. Pero al momento de sustituir el valor de la ZKL, tengo que arrastrar el signo que se haya producido
en el cálculo de la impedancia mutua entre elementos. ¿Sí me expliqué? Entonces, esta ZKL, o esta ZKL, o esta ZKL, esta, o esta, o esta, pueden ser o positivas o negativas. Y con el producto de sus números de incidencia que tiene cada una de ellas, puede que haya otro cambio de signo. A lo mejor fue negativa y a esto me sale negativo, negativo por negativo ya me va a dar positivo. O si era positivo y por esos números de incidencia me sale negativo, más por menos me da menos y con este menos me da más. ¿Ok? De tal manera que puedo establecer posibles cambios de signo, inciso A, por marcas de polaridad y sentidos de elementos, inciso B, por números de incidencia de los elementos respecto a las corrientes circulantes de las mallas. Y repito, esto se da en el segundo término del segundo miembro de la ecuación de impedancia propia de malla, o en los dos segundo y tercer término de la ecuación de impedancia mutua entre mallas, donde K de sea diferente de L, K diferente de L, K diferente de L, y estemos hablando de impedancias mutuas. ¿Correcto? Entonces, estos valores tienen que ver marcas de polaridad y sentidos de elementos y otro posible cambio, por lo que estoy mencionando, de números de incidencia de elementos respecto a malla, a una y a otra, dependiendo si es propia o dependiendo si es mutua. ¿Queda claro? Entonces tengo los dos casos, impedancia propia del elemento, impedancia mutua entre los elementos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes? No, profe. Ok, por último, las ecuaciones las cuales me ayudan a determinar las fuentes aparentes de voltaje, evidentemente, en términos de las condiciones iniciales. Primer caso, ecuación para calcular la fuente aparente de voltaje de las bobinas, que posean inclusive acoplamientos magnéticos. Ya la habíamos visto, se las demostré y aquí la tienen nuevamente. Es una suma desde L igual con 1 hasta el número de bobinas de LKL por IL de 0. ¿Quién es IL? Es la corriente inicial. Si K es igual con L, hablo de la corriente IK de 0 menos. Si K es igual con L, hablo de IK de 0 menos por LK, K, porque K igual con L. Sería lo propio cuando no tiene acoplamientos. Que tenga acoplamientos y además, existe la posibilidad de K diferente de L. K diferente de L. Entonces, hablaríamos de la corriente que se maneja con el elemento con el que se tiene acoplamiento. Y tendríamos entonces la necesidad de calcular el desarrollo completo de esta ecuación para obtener la fuente aparente de voltaje de una bobina, inclusive con acoplamientos. K igual con L y K diferente de L. ¿De acuerdo? Por último, fuente aparente de voltaje del capacitor. Esta no hay que decir mucho, simple y sencillamente está en función de la condición inicial, es decir, del voltaje inicial del capacitor en 0 menos, entre S. No se les olvide, la fuente aparente de voltaje de un capacitor sí contiene S. Es su voltaje inicial entre S. A diferencia de la bobina que en ninguno de los casos contiene S. Por ahí en el examen alguien cometió el error de ponerme S multiplicando o dividiendo. No, la ecuación no contiene S. Para el capacitor sí contiene S. Aquí está en el denominador. Configuración tipo serie. ¿Ok? Y con eso concluyo el método de mallas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe. Ok. Muy bien. Pues entonces, con eso se concluye el método de mallas. Está explicado a detalle desde la ecuación canónica. Repetí explicación que di el día de ayer para reforzar lo que habíamos explicado. Y aquí está el método de mallas, que es un método que ya conoce, solo con la diferencia que estamos en la plaza. Nos falta hacer ejercicios, evidentemente, ya los haremos en su momento y dejaré otros ejercicios de tarea. ¿Ok? ¿No tiene ninguna pregunta? Repito. No, por el momento no.
Muy bien. Bueno, por el día de hoy le vamos a dejar aquí. Ya acabamos mayas. Nos estamos acabando muy rápido el programa. Antes de irnos de vacaciones, vamos a terminar nodos la próxima semana. Y si podemos, hacemos algunos ejercicios. Solo nos quedaría o nos faltaría la función de transferencia. La función de transferencia va a corresponder al tercer parcial, junto con mallas y nodos, para realizar este último examen parcial departamental y sacar el promedio final para la primera calificación ordinaria. ¿Correcto? Entonces es muy importante que estudien y que me viertan sus dudas en los problemas que vamos realizando, los que voy a dejar de tarea, y de alguna manera ustedes puedan pues, reforzar todos los conceptos. De hecho, este método y el de mallas y de nodos, ustedes ya los deben de dominar. ¿Ok? Entonces, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí y nos veríamos el día martes. ¿De acuerdo? Bueno, Paola, que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho y estudien, por favor, todo lo que hemos venido viendo, los apuntes que hayan podido tomar y consulten en los libros. Y si tienen dudas, con gusto les contesto cualquier duda que puedan tener en relación a la materia. Gracias, profe. Ok, gracias. Sí, profesor. Gracias, profe.